Muy buenas noches, estimados participantes. Reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución ANDAD. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral. El diplomado viene siendo organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete con una certificación de 350 horas académicas. A la fecha es nuestra octava sesión de este diplomado y el día de hoy se va a desarrollar lo que es el principio de oportunidad y proceso inmediato, el mismo que estará a cargo por nuestro ponente, el doctor Julio César Arango Claudio, quien es abogado por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. A la fecha nuestro ponente es juez unipersonal en el distrito judicial de Ayacucho. Bien, estimados participantes, para que esta sesión se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras. Asimismo, aquellos que desean realizar sus preguntas pueden realizarlo a través del chat o en su defecto pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles, doctores, las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo al tema que se va a abordar en esta sesión. De la misma forma, se les solicita estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en la plataforma Zoom y aquellos que también nos están viendo a través de nuestro Facebook Live. Muy buenas noches. Bien, doctor Julio, con ello le doy el pase para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Gracias. Muy bien, muy bien, ahora sí. Buenas noches, hoy estamos 27 de noviembre del año 2024. Grato placer de poder estar acompañándolos en esta jornada de hoy, miércoles, mitad de semana, a esta hora, para poder compartir algunas ideas fundamentales respecto al temario que se nos ha asignado. Estamos justamente a punto de abordar uno de los procesos especiales, como que son varios, y que es de continua, digamos, utilización, ¿no? Estamos hablando del proceso inmediato, ¿por qué no la querella, proceso de seguridad, entre otros que vamos a ir viendo paulatinamente, pero previo a ello vamos también a indicar cuáles son los aspectos relacionados al proceso, perdón, al principio de oportunidad. Si nosotros hacemos mención a, digamos, a las formas especiales de conclusión del proceso, seguramente vamos a recordar las lecciones que hemos aprendido sobre ese particular, pero quisiera que de pronto, para que sea más dinámica esta clase, nos indiquen qué es lo que ustedes recuerdan respecto de los principios procesales que están en el título preliminar y también qué es lo que recuerdan respecto de los procesos especiales. Estamos proyectando la PPT, esperemos que así sea. ¿Se está logrando ver, por favor? A ver, Sí, confírmenos. sí, Sí se se está está bien. viendo, ¿verdad? Ya, muy bien. Correcto. Entonces, a ver, sobre los procesos especiales, ahí ven ustedes en la primera página nuestra eh, hoja de vida que hemos tratado de resumir en lo posible. Y bueno, dentro del ejercicio profesional, dentro de nuestro ejercicio también como juez, porque hemos desempeñado algunas funciones adicionales como defensor público por más de 5 años en el ámbito penal, siempre dentro de la materia que nos corresponde compartir algunas experiencias, aparte de ello también en el Ministerio Público y también, como no, en el Poder Judicial, ¿no? Y como actor civil, incluso en la Procuraduría Anticorrupción. Eso nos permite ver desde diferentes, digamos, ópticas lo que debería hacerse, respetando los fueros, ¿no? Los cánones y la vereda, el sendero en el cual uno se desenvuelve. Como forma especial del proceso, en el ámbito penal, tenemos una primera salida, si se quiere, el principio de oportunidad. Pero el principio de oportunidad es aquello que podemos agotar en la etapa preliminar, ¿no? En la etapa preliminar, donde de alguna manera estamos convocados a poder solucionar, negociar en el buen sentido de la palabra, la resolución de un proceso, siempre que exista la debida información entre
el abogado para con su patrocinado, no solamente por el tema de la lealtad procesal, sino de conducirse además por la buena fe, porque al final, ¿quién va a soportar el peso del Estado, del jus puniendi, de ese derecho, ¿no?, punitivo que va a soportar, así sea, digamos, solamente pagando algún concepto de resarcimiento, porque no estamos hablando propiamente de una reparación civil, todavía no estamos en ese estadio, ¿no? Porque no hay sentencia, estamos a nivel de etapa preliminar. Se me ocurre un delito de lesiones leves, se me ocurre un delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, se me ocurre un delito de omisión de asistencia familiar, donde en buena cuenta podemos agotar el principio de oportunidad. Y el principio de oportunidad es una herramienta, ciertamente, que nos faculta el artículo 2 del Código Procesal Penal. Lo vamos a ver acá. Por unos minutos, doctores. Ya nuestro ponente ha perdido su conexión nuevamente, ya se está conectando. Doctor Julio, ¿me escucha? Doctor Julio César. Sí, he presionado un botón que no debía. ¿Me logran escuchar? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Estamos Ya. comentando. Sí, 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 está bien. Estábamos a punto de compartir una diapositiva, pero no hay problema. A ver, en el principio de oportunidad, a ver, el artículo 2 del Código Procesal Penal, ¿qué es lo que nos sugiere el Código Procesal Penal? A ver, eh, de pronto, ¿tendría que ser todo tipo de delito? Para empezar, cualquier delito podría someterse a un principio de oportunidad. Solamente es esa la etapa donde podemos recurrir al principio de oportunidad, o hay otras etapas donde también podemos agotar lo que debió agotarse oportunamente. Cuando digo que generalmente son delitos en los cuales podemos invocarlo a guisa de ejemplo cuando de pronto, digamos, no hay una mayor lesividad o no se tiene mayor prejuicio, todos los delitos obviamente son relevantes en el ámbito penal, pero no todos los delitos pues van a tener tal repercusión de necesariamente llevarlo a juicio oral. Por eso esos pocos delitos, bueno, obviamente son varios, sino que solamente para efectos de ejemplo, lo venimos mencionando, se pueden agotar con un principio de oportunidad. ¿Quién es la parte más perjudicada con un delito de vehículo en estado de ebriedad? A ver, si nos escribe, a ver si me activan el audio. Estoy con dos equipos para prever cualquier desconexión. El estado, dicen algunos. A ver, doctora Zuria, habilíteme los audios. Ya está, doctor. Para- Ya, Ya, ahora ahora sí. sí. Ya. Bueno, sucede que estamos en este momento en Colombia. Hay una ligera interrupción en el internet, pero ya se ha restablecido a propósito de estar participando también en una pasantía en materia penal. Ya, pero bueno, ya lo hemos solucionado. Decíamos, ¿quién es la parte más perjudicada? Necesariamente el Estado, obviamente, la sociedad es la parte, digamos, afectada, no son delitos cometidos justamente en agravio de, pero finalmente si estamos en un delito en el cual se ha perjudicado
no mínimamente producto de una ligereza, pues, o bueno, finalmente es un delito también, pero podría revestirse en el ámbito culposo, o también ha causado una lesión o atropelló a una persona, pero no tuvo la intencionalidad, porque bajo ese supuesto estaríamos en el absurdo de que todas las personas pues van premunidos con la clara intención de querer perjudicar a otra, y entonces sabemos y estamos decididos de poder eh, tener la idea nefasta de querer atropellar a una persona, a un menor de edad, ¿no? Es más, si nosotros ingerimos bebidas alcohólicas, no estamos necesariamente, digamos, convencidos que tenemos que comportarnos de ese modo. Entonces, no es ese el propósito, sino resarcir justamente para efectos de que no pueda llegar a mayores un proceso penal del cual no hemos querido finalmente cometer. Entonces, en buena cuenta, el Estado le da la posibilidad de que esta persona, digamos, primero reconozca lo que ha cometido y en esa medida también resarce económicamente lo que ha causado. Vamos a compartir en este momento justamente lo que dice el Código Procesal Penal antes de hablar de los procesos especiales, porque también se nos ha encargado hablar sobre el principio de oportunidad. ¿Procede en todos los casos? No. Aquí vemos, justamente lo estamos tratando de compartir. A ver, vamos, ¿dónde está? Ya, a ver, ahí está la parte pertinente del código y está ahí, justamente ahí. Bien, artículo 2. Bueno, el uno sobre la acción penal. ¿Ya? El principio de oportunidad. El Ministerio Público de oficio, dice, de oficio o a pedido de parte y con su consentimiento podrá abstenerse de ejercitar la acción penal o en cualquiera de los siguientes casos. Entonces, eh, si bien el Ministerio Público o la Fiscalía es el titular de la acción penal pública, podría darle la posibilidad, la oportunidad al imputado, porque tiene esa condición, porque ha sido comprendido en un proceso investigativo, de ya no procurar que todavía tenga que transitar por todas las etapas procesales. Cierto es que existe una etapa preliminar, una etapa de investigación preparatoria y una etapa intermedia, además una etapa de juicio oral. Pero la pregunta es, por un tema de política criminal, por un tema de principio de no necesidad de la pena, incluso los demás principios que más adelante también se invocan en un proceso de determinación anticipada y también como el de conclusión anticipada en ese procedimiento, hay un principio de humanidad, ¿no? Principio de razonabilidad, de proporcionalidad, de interés superior del niño, de no necesidad de la pena, por un tema de política criminal para evitar el desacinamiento, para procurar más bien el desacinamiento de los penales, el decreto legislativo 1513, 1514, que en su momento se dio para efectos de que se procure la cesación automática en delitos, incluso por los cuales se había dictado prisión preventiva, ¿no? O sea, se han dado ciertamente algunas estrategias para que no necesariamente sea eh, digamos, una suerte de respuesta draconiana, cual si fuera únicamente la salida, la ley del talión, de que solamente se tenga que responder con tal crueldad, esto es, con un proceso que merezca una sentencia condenatoria e implique la estigmatización de las personas de estar comprendido en un proceso penal. No ese es el propósito, porque para poder ser comprendido en un proceso, no necesariamente uno pudo haber actuado dolosamente, sino culposamente por negligencia, impericia, imprudencia. Negligencia, impericia, imprudencia. Y entonces hay situaciones en las cuales, incluso como en los delitos de omisión de asistencia familiar, muchas veces escuchamos a nivel de las audiencias que no tenía la clara intención de desatender su responsabilidad paterna, sino que han pasado situaciones, vino la pandemia, tiene otra carga familiar, no estoy justificando, pero también pues pudo haberse quedado inválido, enfermo o tenía una enfermedad terminal o tal vez había alguna situación apremiante que no permitió que cumpliera cabalmente la prestación de alimentos. O sea, en realidad el ser humano es un cúmulo de situaciones, es todo un mundo por lo cual de pronto no ha podido cumplir incluso ciertas, ciertas obligaciones como el de omisión de existencia familiar y que también por principio de oportunidad podría tratar de satisfacerse las pretensiones
de la parte agraviada para efectos de que en un plazo razonable, prudente, 6 meses se me ocurre, o por qué no hasta 9, para que pueda también fraccionarse el monto de pago para efectos de cumplir cabalmente con el monto de pensiones de vengada, ¿no? Entonces, fíjense, hay cada situación que puede darse también para poder solucionar el problema. En caso típico, como el de omisión de asistencia familiar, ha empezado en un proceso por ante un juzgado de paz letrado en el lugar donde se encuentren y entonces se ha liquidado una suma que ha sido notificado previa a una aprobación, previa a una liquidación que se ha practicado, entiéndase con todas las reglas procesales y las garantías que corresponden, pero finalmente se le puso de conocimiento a la parte involucrada en ese caso, no la observó, no cumplió el requerimiento y definitivamente ese proceso que inició en el proceso de paz letrado, en el juzgado de paz letrado, tenía que ingresar a los espacios, a la cancha del Ministerio Público porque se declaró incurso en el delito de omisión de asistencia familiar. Pero el fiscal tampoco podría, no solamente porque tiene que matar su carga, sino porque también sería pues inoficioso, sería muy desgastante para el propio aparato estatal, entiéndase fiscal, de llevar hasta juicio oral un proceso que en buena cuenta con la aplicación del principio de oportunidad podría llegar a terminarlo. Finalmente es producción y los amigos fiscales que nos están escuchando en esta hora, o también personal de asistente en función fiscal, o finalmente los litigantes, nos podrán dar la razón, ¿no? ¿De qué sirve que el proceso tenga que transitar por todas las etapas cuando puede matarlo en este momento, digámoslo así, de manera más directa? Y entonces habrá una suerte de compromiso que, debidamente informado, el imputado aceptará con la, digamos, asistencia de su abogado defensor para que definitivamente pueda llegar a comprometerse en el pago de las pensiones de vengadas. Y si no hace, si no cumple, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Qué pasaría? A ver, para los que están escribiendo en el chat. ¿Qué pasaría si es que el imputado obligado por omisión de asistencia familiar, llámese el padre del menor o de la menor alimentista, no cumple con pagar dentro del periodo de tiempo que le ha dado la oportunidad, como dice el mismo, la misma figura procesal, de que pague con la pensión de vengada de 4.000, 5.000 soles que se han le llegado a acumular por un año, 2 años, y que durante ese tiempo nunca lo observó, fue requerido, fue de alguna manera advertido por el aparato estatal, pero este señor pues, dijo en su y propia idiosincrasia que pagará con la cárcel, cuando sabemos muy bien que no es ese un criterio razonable, porque al margen de que este señor adeude una suma cual les quiera que fuese, no es que ingresando al penal va a darlo por pagado, sino esto es independientemente de las obligaciones que tiene para con el menor alimentista, el proceso penal seguirá su curso y evidentemente podrían condenarlo y evidentemente podrían hacerlo incluso, podrían condenarlo con una sentencia con efectividad como que yo he dictado en su momento, también para que genere un efecto disuasivo en el imputado y de alguna manera pues evite en lo posible seguir adeudándose más por el concepto de pensiones de vengadas. Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? De que esta persona entienda que esa omisión, porque es un delito por un dejar de hacer, ciertamente los delitos se cometen por una exteriorización de conducta, por un hacer, pero en el caso típico de un delito de omisión de asistencia familiar, así como existen los delitos de omisión de auxilio o de socorro, se cometen también por un dejar de hacer, por postergar las obligaciones alimentarias que como padre tiene para con su menor hijo o hija alimentista. Dejó de pagar y entonces no es que con la cárcel va a pagar y se va a deshacer, se va a deslindar de su responsabilidad como padre. No es así, sino que tiene que pagar además. En el juzgado en el cual estamos dirigiendo, incluso para efectos de que se sometan, no será el principio de oportunidad, sino para efectos de una terminación o conclusión anticipada del proceso, debe reflejar su predisposición de pago y debe mostrar el voucher con el cual en el día de la audiencia o dentro de las 48 horas en el cual a veces difiero la emisión de la sentencia conformada, debe efectuar el pago mediante depósito judicial.
Eso nos da, digamos, la seguridad de que el imputado no solamente para la pantalla, para la audiencia virtual, se haga, digamos, demuestra de que se esté sometiendo o está respondiendo a la persecución penal, sino para que definitivamente de manera tangible, real, se verifique que efectivamente está pagando. Entonces, esa es una de las formas por la cual puede terminar un proceso de omisión de asistencia familiar con la utilización del principio de oportunidad. Lo propio ocurre en el delito que veníamos mencionando hace un momento de conducción de vehículo de estado de ebriedad. Bueno, se le fue el timón, causó tal vez un accidente, un daño también a la propiedad, digamos, privada, por ahí se llevó además el poste o un kiosco de la señora que tenía pues en la esquina su negocio y el tema es resarcir además de lo que de los efectos o daños colaterales que ha generado. La aplicación del 10% que se paga justamente según el TUPA del Ministerio Público para efectos de la aplicación del principio de oportunidad. Pero también esto podría traer como consecuencia la suspensión de eh, digamos, de la facultad que tiene para poder conducir vehículos, dependiendo de la gravedad. Entonces, no solamente va a someterse al proceso penal, también a un proceso administrativo ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si acaso es un delito de lesiones leves, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Habrá mayor repercusión penal en ese aspecto? Si por alguna razón era una apoyada un sábado, fin de semana, y el cuerpo lo sabe, existe o se ha registrado una agresión de momento que no estaba planificado, pero se encontraron, habían riñas de antaño y bueno, pues a veces uno cuando está en copas aflora la situación, recuerda la cólera que tenía a una determinada persona y allí empieza en plena pollada, cuando esta está por concluir, la agresión física, que podría ser incluso recíproca, pero finalmente habrá una persona quien provocó esa lesión y el otro se habrá defendido o esa será su tesis, ¿no? De que uno de ellos comenzó, Juan comenzó y Pedro simplemente se defendió y ahí están las cámaras, los testigos y hay formas de cómo demostrar lo que aconteció. Tal vez solamente fue una falta de respeto, pero el otro también respondió ya de manera colérica. Entonces, en ese tipo de situaciones vemos, por supuesto, de que también las cosas se pueden salir de control, pero la lesión finalmente, ¿sobre quién ha recaído? Sobre digamos, sobre la sociedad, repercute necesariamente, tiene una trascendencia, claro está, en el ámbito penal, pero no afecta digamos, el interés público. Entonces puede quedar simplemente entre las personas que se han visto involucradas en esta situación y que en buena cuenta le pueda resarcir por los gastos médicos que se ha generado, ¿no? Por los días que han sido acreditados mediante el certificado médico legal, porque evidentemente lo mínimo que tendría que disponer nuestra policía, ¿no? Que seguramente dentro de los 204 participantes que ya tenemos a esta hora de la noche, 204, habrán efectivos policiales que han, digamos, en su oportunidad dispuesto, pues, que se realice el reconocimiento médico legal, porque eso es básico, ¿eh? Eso es básico. E incluso no solamente la parte agraviada tiene derecho, sino la parte imputada también para de pronto sostener una tesis de que fueron recíprocas, sino cómo yo voy a poder acreditar en mi defensa que fueron recíprocas y por la cual debe de pronto, ¿no? Entenderse de que no solamente fue afectado tal persona, o Juan solamente, sino también Pedro, o tal vez había un tercero que salió a través de interpósita persona para poder repeler el ataque. Entonces, yo desde un inicio debo tener claro que no solamente los agraviados tienen derechos, sino que de conformidad al artículo 71 del Código Procesal Penal, los imputados también lo tienen. O sea, se dispone el reconocimiento médico legal para ambos. Yo tendría que también solicitarlo si acaso no se está disponiendo y solamente de una parte se está recabando. Entonces, para ello estará pues no solamente el abogado defensor del ámbito penal, a favor de imputados, sino la defensa técnica en la parte agraviada, como en el Ministerio Público, y ahora con más razón, ¿no? Si se sostiene que es la policía quien investiga, debe ser mucho más diligente. No vamos a entrar a discutir si acaso
es o más o menos diligente el efectivo policial a diferencia de un fiscal para poder llevar a cabo cumplidamente una investigación. Creo que sobre ese tema tendremos espacios en otro momento para discutirlo, pero si constitucionalmente, ahora, si legalmente, tal vez no necesariamente constitucionalmente, se le ha depositado la confianza y el rol de investigar más, no de dirigir técnicamente la investigación, ¿no? Conforme a la razón de la ley, pero están encargándose en todo caso de la investigación y que también debe agotarse todos los actos urgentes e inaplazables dentro del plazo que mediante la disposición se le encarga al efectivo policial. ¿No? Entonces ya tenemos estos elementos que se van recabando paulatinamente y que ya no deberían de ingresar ni siquiera a judicializarse. Quiero decir, si estamos todavía en las diligencias urgentes e inaplazables, estamos en etapa preliminar, no estamos todavía en investigación preparatoria. Estamos en investigación preparatoria cuando existe una disposición de formalización de investigación preparatoria en la medida de que la Fiscalía cree que existen razones plausibles, existen elementos de convicción que van a sostener una imputación acabada que sería el requerimiento de acusación donde justamente recae, ¿no? Aterriza todo lo que se ha estado investigando a nivel preliminar. Entonces, fíjense, ese aspecto no es un tema menor, sino por el contrario, es un tema a tener muy en cuenta porque si no se está judicializando, todavía no le va a generar un antecedente. A ver, para ser más claros, conviene entonces que yo reconozca mi delito, conviene entonces que yo trate de resarcir, incluso puede haber una reparación espontánea, podría hasta forzarse un tema de confesión sincera, salvo que sea flagrancia, obviamente eso excluye, podría darse la posibilidad de una reducción lo más beneficiosa posible para el imputado, mientras no esté todavía eh, llegando a que me tengan que formalizar la investigación preparatoria. En la medida que yo me demore en someterme a la acción de la justicia, llámese principio, perdón, terminación anticipada o conclusión anticipada del proceso, la reducción de la pena también pues será mucho más conveniente para los propósitos del imputado. Es decir, mientras yo reconozca mucho antes, me convendrá la reducción. ¿Por qué? Porque en principio de oportunidad ni siquiera vamos a tener el riesgo de contar con una sentencia condenatoria. Pero cuando ya se formaliza la investigación preparatoria, cuando ya se formaliza la investigación preparatoria, lo que va a quedar es la aplicación de la terminación anticipada, salvo el criterio de oportunidad, ¿no? Eso es un tema muy aparte que lo podemos tocar también si nos alcanza el tiempo. Pero allí se va a reducir la sexta parte de la pena y va a existir una sentencia penal, porque eso implica que de manera informada el abogado le instruya también a su patrocinado que van a negociar en el buen sentido de la palabra con la fiscalía para que puedan arribar a una forma especial de conclusión del proceso bajo el beneficio premial que otorga el Estado de reducirle la pena y la reparación civil. Pero mientras más te demores, ya transite, pase la etapa intermedia, pase a juicio oral y recién después de los alegatos iniciales de juicio oral te quieras someter a una conclusión anticipada porque, bueno, reconoce recién que ya perdiste en ese momento, entonces la reducción de la séptima parte de la pena será lo único que se te ofrezca en ese momento. Ya no la reducción de la sexta parte, ni mucho menos que se adicione de pronto la reducción de un tercio por la aplicación de confesión sincera. Pero en el principio de oportunidad, en etapa preliminar, no vas a tener ni siquiera sentencia condenatoria, salvo que, obviamente, ¿no? Pese a que se dispuso la abstención del ejercicio penal, pese a que se calendarizó 3 meses, 6 meses, 9 meses para que se pague y ha estado haciendo caso omiso, tendrá que promover la acción penal, dejar sin efecto, ¿no? La abstención anterior y bueno,
ir con todo, como se dice, ¿no? Para poder formalizar la investigación preparatoria, emitir la disposición fiscal que corresponda y ya, ir con todo el peso de la ley, porque esta persona, pese a que se le ha dado la oportunidad, entonces no ha internalizado que se le ha querido, entre comillas, apoyar. ¿Por qué es eso, no? O sea, si, porque este principio de oportunidad no hubiera prosperado si tampoco la fiscalía hubiese aceptado. Se le ha dado la oportunidad porque el abogado habló, conversó, negoció en el buen sentido de la palabra, además con aquiescencia, aceptación, ¿no? De su patrocinado para que puedan arribar a un acuerdo de oportunidad. Por eso dice que el Ministerio Público de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos, ¿no? ¿Como cuáles? Por ejemplo, aquí vemos de oficio, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento podrá abstenerse, ¿no? Cuando la gente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, él también resultó siendo afectado, ¿no? Siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 4 años y la pena resulte innecesaria. Resulta innecesaria, ¿por qué? Y porque solo 4 años. ¿Por qué no es un delito de mayor repercusión penal? Es innecesario porque de pronto esta persona es profesional, ¿no? Tiene también la respectiva carga, ¿no? Laboral, social, si se quiere, en la medida de que es una persona que está trabajando, sino que por alguna razón participó de un brindis y colisionó con otro vehículo, ¿no? En un caso de conducción de vehículo en estado de ebriedad, ¿no? También podría decirse de que por las condiciones personales de esta persona y que entendió que lo que vale aquí es el resarcimiento, porque al final, ¿qué es lo que va a ganar la parte agraviada cuando de pronto se va a propiciar la continuación de un proceso? Para el agraviado no es tanto que le interese que una persona vaya al penal, sino que le resarce económicamente lo que le ha estado afectando, lo que le ha perjudicado, ¿no? Bueno, salvo que sea un tema, pues, de haber terminado en una relación diciéndose de la A hasta la Z y que hayan terminado en las peores condiciones, una relación sentimental, la madre de la menor o del menor querrá verlo necesariamente tras las rejas, pero tampoco es ese, digamos, es esa la intención, ¿no? Sí, puede ser la intención de esta persona, pero no necesariamente tolerable por el aparato estatal. O sea, no debe, perdón, entenderse que, que se pretende instrumentalizar el derecho penal para vengarse de otro. Entonces bastará con que pague la reparación civil, porque ese es, perdón, el pago de las liquidaciones de pensiones de vengadas y por allí tal vez algo de reparación civil, ¿no? Una suerte de resarcimiento por lo que se demoró, pero que esta persona finalmente llegue a pagar lo que ha estado adeudando por ante el juzgado de paz letrado, sin el cual no hubiese generado, pues, por su desidia, por su demora, por su omisión, un delito de omisión de asistencia familiar. No, yo quiero que vaya necesariamente a la cárcel, no voy a aceptar ningún principio de oportunidad, tampoco es así. Para eso el fiscal, además, como defensor de la legalidad, representa a la sociedad del juicio, al menor, ¿no? A la persona mayor capaz, ¿no? Y definitivamente, pues, a la familia, ¿no? Cuando se trata de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los 2 años de pena privativa de libertad o hubieran sido cometidos por un funcionario público en el ejercicio del cargo. Hemos dicho que en algunos casos pueden ser delitos de bagatela o de mínima lesividad o tener en cuenta también que no necesariamente sea un delito de corrupción de funcionarios o de aquel servidor o funcionario que haya cometido en el ejercicio de su cargo, sino esta situación también se va a normalizar y se va a pretender de que por principio de oportunidad también se pretenda forzar la aplicación del principio de oportunidad cuando existe prohibición legal expresa de que eso no cabe, no corresponde, ¿no? Y las demás situaciones que ustedes podrán revisar también con mayor detenimiento en sus casas respecto de los supuestos en los cuales se puede aplicar el principio de oportunidad. Pero creo que hemos sido muy claros al sostener cuál es el techo en cuanto a la pena para poder invocar el principio de oportunidad y también en qué circunstancias debe haberse producido y qué condiciones personales
nos permiten colegir como fiscalía, porque todavía no se ha judicializado, ¿no? Y el fiscal también internalizará que no es necesario pues, llevar a juicio todo proceso que puede quedar satisfecho de alguna manera con la aplicación del principio de oportunidad para los intereses de la parte agraviada. Ahora sí vamos a ingresar a los procesos especiales. Sin embargo, también hay algunas preguntas que se nos viene haciendo. Por ejemplo, acá vamos respondiendo, ya son varias preguntas, 34 preguntas. Bien, a ver, bueno, si nos dijeron quién es la parte agraviada en los delitos eh, de conducción de vehículo en estado de ebriedad, ya lo hemos indicado. ¿Qué delitos? Ya lo hemos indicado también. Pueden aplicarse, no todos los años, ya, no todos los delitos, perdón, menos aún si es cometido por funcionario o servidor público, ya, y todo esto está en el artículo 2, no en romano, sino en el artículo 2 del Código Procesal Penal. No está en el título preliminar. Ya. Bien, a ver, vamos. Sí, gracias, Mónica. Efectivamente, estamos en una pasantía en Colombia, por eso estamos con el calor que nos está invadiendo en este momento. Disculparán ustedes que nos estamos ahí secando un poco la frente. Ya, a ver, por ahí dice, si existe alguna otra instancia luego de apelación porque el imputado dice que va a seguir otra instancia porque no está de acuerdo y cuánto tiempo toma para enviar los actuados al juzgado de origen, caso delito de omisión extensa familiar. A ver, lo concreto, sí, lo concreto, de golpe. Eh, una vez dispuesta la abstención del ejercicio de la acción penal, es decir, que no va a seguir su cauce, no va necesariamente a formalizarlo, no va a existir la necesidad, mucho menos de llevar a juicio oral, ese proceso debería terminar allí, pero se le da cierta chance en unos meses para que tenga que pagar el monto que han convenido las partes. Pero si no lo hace, se deja sin efecto eso y se tiene que promover la acción penal. Entonces, por allí se me ocurre la aplicación del proceso inmediato, que lo vamos a ver seguidamente, ¿no? Entonces, promoverá la incoación de un proceso inmediato para que ante el juez de investigación preparatoria, en una audiencia de juicio inmediato, tenga que, en este caso, eh, combinarlo a esta persona. Primero, incluso en esa audiencia, no se olviden, como lo vamos a ver seguidamente, someterlo a una terminación anticipada. Incluso pueden haber medidas coercitivas de naturaleza personal que se pueden solicitar en una audiencia de incoación de proceso inmediato que se sustenta ante el juez de investigación preparatoria. Y después de eso, ¿no? Disponer, si es que pasa el filtro, si es que se declara procedente la incoación de proceso inmediato, a juicio inmediato para que sea el juez penal unipersonal quien lleve a juicio inmediato este proceso. Entonces ya el señor, pues, que pudo haberlo terminado, concluido y haberlo matado, si se quiere, el proceso, vamos a hablarlo así de manera más directa para que llegue a internalizarse el mensaje. Si el proceso moría allí, ya no era un dolor de cabeza para esta persona, pero ha tenido que esperar que ingrese a conocimiento del juzgado de investigación preparatoria, ya se judicializó porque ya se presentó un requerimiento de incoación de proceso inmediato. Mala suerte, ya estaremos discutiendo la terminación anticipada con aplicación de la reducción de la sexta parte de la pena. O sea, ya va a haber sentencia condenatoria. No quiso, bueno, entonces no quieres. Ingresamos a juicio inmediato. Y como vamos a ingresar a juicio inmediato, entonces la reducción de la séptima parte solamente será aquello que te corresponda. Si una torta lo dividimos en pequeñas fracciones, ya no de tercera parte, incluso que pudo haberse aspirado con la aplicación de la confesión sincera, que es lo que más le convendría al imputado, que la torta se divida en más fracciones o en menos fracciones, en una fracción mayor para que la pena también sea, pues, digamos, favorable, mucho más conveniente y la fracción de la torta se reduzca en mayor parte. Claro que sí, pero solamente la sexta parte, solamente más adelante la séptima parte del juicio oral ya no es tan conveniente, ¿no? Pudo haberse
sometido mucho antes. Por eso les decía hace un momento, convendría si es que crees que el proceso está perdido y además, si fue tan evidente que se ha cometido el delito, ¿no?, de un accidente de tránsito ahí, de la conducción de vehículo en estado de ebriedad, un delito de lesiones leves, ¿no? Ya existen testigos, existen las cámaras de videovigilancia, existe la constatación hecha en el momento del lugar de los hechos, existe toda la documentación, existe el reconocimiento médico legal de pronto, producto del accidente de tránsito que ocurrió. Y en esas condiciones todavía vamos a pretender que se nos absuelva en juicio oral, ya sería, digamos, poco promisorio obtener una sentencia absolutoria en esas condiciones, ¿no? Más aún si todavía la Fiscalía le ha dado la posibilidad de que pagasen cómodas cuotas por el principio de oportunidad. Pero bueno, a ver, ya hemos explicado sobre el delito de OAF. Obviamente se manda copias certificadas. Los actuados originales quedan en el juzgado de paz letrado. Lo que se manda son copias certificadas al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que, como titular de la acción penal pública, en su momento, si es que no agota el principio de oportunidad, puede pedir y debería de pedir, porque el código lo dice así, no es que pueda, sino deba, es un imperativo legal, debe pedir en ciertos delitos, como el de omisión de asistencia familiar, por si acaso, que es en cantidad abundante la que tenemos en la ciudad de Ayacucho, ¿verdad? O la revocatoria, como se dice. Pero no, la revocatoria de la pena es otra situación. La revocatoria de la pena es cuando ya hay una pena, es decir, cuando hay un pronunciamiento judicial con reglas de conducta y solamente es impuesto pena suspendida con reglas de conducta que no debía inobservar en el periodo que corresponde, se me ocurre un año, que debía de firmar, debía no acercarse a la víctima, debía de resarcir, es decir, pagar la reparación civil, etcétera, no concurrir a lugares de dudosa reputación, ciertamente reglas de conducta que hay inobservado. Allí hablamos de la revocación de la pena, ¿ya? ¿Por qué? Porque en principio de oportunidad estamos en etapa preliminar, ergo no hay pena. Lo que hay pena es cuando ya hay un pronunciamiento judicial donde se ha determinado jurídica y de manera judicial la responsabilidad penal de un imputado acusado previamente, ¿no? Hay que distinguir las categorías, ¿no? Investigado, imputado, acusado, sentenciado. Ya, bien, bien, a ver, más preguntas. Ya. Bueno, hay un tema de ¿no? De distribución digamos, del trabajo que en este caso se da, ¿no? Más allá del criterio de independencia que tienen los fiscales, entiendo que es el fiscal provincial quien va a tener que firmar los requerimientos, ¿no? Salvo que exista, pues, digamos, consentimiento del fiscal provincial y podría hacerlo el fiscal adjunto provincial, pero en determinados requerimientos necesariamente tiene que ser el fiscal provincial. Ya. Ujú. ¿Hasta cuántas veces un padre podría tener un principio de oportunidad o pretendería acogerse a un principio de oportunidad? Sería la pregunta. Bueno, en ese caso se le da la oportunidad, no es que sea una obligación, sino que es una suerte de descongestionar la carga procesal, porque si en ese caso, digamos, te tendría que, de pronto, incluso sin necesidad de agotar, porque se tendría que en principio agotar el principio de oportunidad, imagínense que el fiscal de frente incoe el proceso inmediato. En otros casos, incluso hace una acusación directa. Y sabemos muy bien que en una acusación directa no hay investigación preparatoria. Pero el principio de oportunidad, justamente, su utilización subyace, ¿no? Radica, aterriza en el entendido de que lo que se busca es que ese proceso se termine, evitar el congestionamiento, ¿no? De la carga procesal, sino todo lo contrario, un descongestionamiento de la carga procesal, ¿no? Porque ese proceso de alguna manera distrae a los operadores de justicia, porque desde el solo hecho de que se tenga que notificar, despliegas todo un trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que notificar, previamente yo sacar copias, así se digitalice, pero es una pérdida de tiempo, pienso yo, porque se tiene que convocar, así sea a nivel preliminar, la fiscalía, llevar a cabo una suerte de entendimiento, de conversación con la parte para que un poco más, por favor, sométete, tampoco es así, ¿no? El tema es que, claro, se está agotando, se está distrayendo la labor fiscal en ese aspecto, pero en buena cuenta es
a efectos de evitar a futuro que ese proceso se esté judicializando y sea, digamos, forme parte, ¿no?, del pasivo que todavía tiene que estar transitando por todas las etapas. He dicho hace un momento que en procura de descongestionar la carga procesal es que se aplica el principio de oportunidad. Pero si esa persona no está cometiendo, respondiendo a la pregunta de Rubén, ¿cuántas veces podría solicitar en ese proceso? Bastaría con que de pronto se deje expresamente señalado de que una cuota que no pague, o tal vez de pronto dos cuotas, y a eso será conforme al acuerdo que han sostenido las partes, ya tendría que dejar sin efecto el mismo, porque se le está dando la oportunidad, o sea, no es una obligación, le está dando la posibilidad de que ese señor no tenga necesariamente que estar sometido a las diferentes etapas del proceso, porque en principio él debió haber entendido que tenía que pagar las cuotas de pensión alimenticia de vengadas que ya estaba siendo requerido por el órgano de paz letrado, ¿no? Ya, la fiscalía efectivamente lo pasa al juzgado de investigación, requerimiento y coacción de proceso inmediato, ¿no? ¿Quién lo ve? El juzgado de investigación preparatoria. Ujú. Bien. Claro, se solicita a la Fiscalía que requiera la revocatoria de la pena al juzgado de investigación preparatoria. Esto cuando está en un proceso de ejecución, pero cuando hay previamente una sentencia condenatoria que se está inobservando, no obstante haber sido dictada con el carácter de suspendida. Pero estamos hablando de principio de oportunidad. Allí todavía no hay una sentencia condenatoria. Ya. Ujú. Bueno, en principio, si hay una sentencia condenatoria, ya el Tribunal Constitucional ha indicado que cuando es una pena condenatoria, y con más razón de pronto, si hablamos de un robo agravado, teniendo en cuenta que por su trascendencia, pues estas son con efectividad, ¿no? Por la misma prognosis de la pena y la pena impuesta como tal tiene que notificarse en el domicilio real. No basta con que sea en el domicilio procesal o la casilla electrónica, ¿no? Sobre eso ya ha quedado aclarado en su momento. Ya. Bueno, dice acá, se puede ir a quejar ante el órgano fiscal que no convoca la audiencia para la declaración y ya han pasado 5 meses. ¿Por qué otros fiscales envían al juzgado penal caso de delito de OAF? Bueno, en principio, bastaría con que se agote pues hasta una tercera notificación al imputado para que, bueno, se someta pues al acuerdo de principio de oportunidad. O sea, tampoco es que se le esté haciendo el favor al investigado, ¿no? Porque en principio sería más bien el investigado el más interesado de que mediante un acuerdo de principio de oportunidad, este proceso no tenga que estar todavía llegando a judicializarse, ¿no? En el ejemplo que nos pregunta Abigail, que han pasado 5 meses, entiendo que se le ha estado convocado reiteradamente y sin embargo no hizo caso omiso, ¿no? Entonces se está burlando de alguna manera, pues, del aparato fiscal. Hay otros fiscales que lo envían al juzgado, caso de delito de OAF, sí, definitivamente como requerimiento de incoación de proceso inmediato. Ya. Bien, vamos a responder poco a poco el resto de preguntas. Ya. Ujú. Bien. En delito de lesiones leves se aplica. Ya. Otro es, a ver, la licencia es por un tema de carácter administrativo. Recuerden ustedes de que bueno, al parecer un compañero suyo se está confundiendo, ¿no? ¿Cómo es posible? Nos dice, si ya se sancionó en la vía penal, ya no debería de suspenderse su licencia, que se estaría castigando doblemente. No es así. Uno es el ámbito penal y otro es el ámbito administrativo. Como dice desde la comisaría Supe Puerto, donde queda esto. A ver si nos comenta su compañero que debe ser un efectivo policial. Efectivamente, recuerden ustedes que en la ley 27.444, ley de procedimiento administrativo general y sus modificatorias, no han descartado la autonomía de responsabilidades. En el artículo 243, si mal no recuerdo, en ese artículo menciona sobre la autonomía de responsabilidades en el ámbito penal, administrativo y civil. O sea, los fueros son diferentes porque desde luego lo que protege el derecho penal son bienes jurídicos tutelados por ley respecto de su lesividad o peligro inminente. Principio de lesividad en el título preliminar del Código Penal.
pero son bienes jurídicos distintos que los que se protege justamente en el derecho administrativo. Entonces, en el derecho administrativo, pues de pronto irá con una suspensión, hasta podría haber cancelación, ¿no? De la licencia, pero no podría decirse de que como ya se le castigó en el ámbito penal, no tendría efecto alguno en el ámbito administrativo y que de pronto tal vez su compañero esté llegando a creer, Paredes, que existe una suerte de cosa juzgada, ¿no? O triple identidad, hecho, sujeto y objeto. No, no es así, sino que existe autonomía de responsabilidades en el fuero que corresponda. Ya eso hay que tenerlo muy en claro. Ya es más, incluso distinto sería de que el juez, producto de una sentencia condenatoria, disponga la inhabilitación de conformidad al artículo 36 del Código Penal, pero si acaso ya eso se dispuso, allí sí podría ser valer en el ámbito administrativo que ya se le ha condenado y además trajo como consecuencia una pena accesoria que fue la inhabilitación y decir, oye, pero si ya esto ya ocurrió, ya me sancionaron, ya me suspendieron, es más, ya pasó tanto el tiempo de la suspensión, entonces pues allí sí no podría haber una suerte de doble sanción que se infiere producto de la sentencia condenatoria. Ya, ese es otro tema, no hay que confundirlo. Ya, pero si a nivel de etapa preliminar eh, aún está dilucidándose el tema administrativo. Recuerden ustedes que existe preeminencia, ¿no? Preeminencia de la justicia penal respecto de otros procedimientos que se estén llevando incluso a la par. Pero ese tema propiamente del ámbito administrativo se ve en ese fuero, ¿ya? No hay que confundir las cosas. Bien, bien. ¿Hay más preguntas? Nos quedamos con Rea Espinal. Vamos a ir avanzando. Tenemos la otra diapositiva. Como verán ustedes, es un tema bastante, ah, perdón, bien, vamos a seguir avanzando. En el tema de los procesos especiales. A ver, cuando hablamos de procesos especiales, hace un momento ya veníamos manifestando sobre la incoación de proceso inmediato. Eh, en esencia, lo que se ha querido, ¿no? De alguna manera propiciar con la aplicación del juicio inmediato, que como su mismo nombre lo dice, es que sean inmediatos los juicios. No hay otra cosa. O sea, eh, no es que solamente sea semántico, sino que en la práctica tenga que ser así. O sea, tenga que realmente cumplir los propósitos para los cuales ha sido disgregado, no como un proceso común, sino como un proceso especial. ¿Correcto? Me explico. A ver, vamos compartiendo. Entonces, a ver, ¿cuáles son las diferencias entre un proceso común y un proceso especial? Que existen varios, por si acaso. Ahí vemos la diapositiva. Ujú. Me confirman, por favor, si se puede ver. Sí, doctor, sí se visualiza. ¿Se logra ver? Sí, doctor, ¿me logra escuchar? Ya. A ver, ahora sí. Ya. Muy bien. Decíamos que el proceso inmediato, estos son los procesos inmediatos. Ya. Perdón, los procesos especiales. Proceso inmediato, proceso por razón de la función pública. Esto es en casos, el proceso por delitos de función atribuidos a altos funcionarios. ¿Ya? Mm, el proceso de seguridad, el proceso de delito de ejercicio privado. ¿A qué nos estamos refiriendo? Ahí a las querellas, ¿no? Las querellas.
proceso de terminación anticipada, proceso de colaboración eficaz y proceso por faltas. Estamos, ya, a ver. Son los procesos especiales y el proceso común sigue una lógica, ¿no? Sigue ciertas pautas, ya ciertas etapas, la etapa preliminar, la etapa de investigación preparatoria, la etapa de intermedia, donde se dicta el auto de saneamiento procesal producto de haberse discutido el control formal, el control sustancial, haberse dictado el auto de enjuiciamiento que ahora es recurrible e ingresa a la etapa estelar del plenario del juicio oral, ¿correcto? Aunque en otras realidades, por ejemplo, más allá de la labor que hace el juez de garantías, que sería el juez de investigación preparatoria, el juez de juzgamiento, como ocurre en el proceso inmediato, por ejemplo, es quien hace las veces de juez de investigación preparatoria. Me explico. Se supone que la labor del juez de investigación preparatoria termina cuando dicta el auto de enjuiciamiento en un proceso común. Allí debería terminar, porque, bueno, lo pasó. Algunos lo dicen, no, es una suerte de mesa de partes y que ya dicta el auto de enjuiciamiento y ahí termina su chamba, el trabajo del juez de investigación preparatoria y viene la del juez de juzgamiento, sea unipersonal o colegiado. En los delitos que sean mayores a 6 años, el juzgado de juzgamiento es colegiado, o sea, tres jueces, porque por la propia magnitud, la trascendencia, ¿no? El delito grave, tráfico ilícito de drogas, violación sexual, robo agravado, entre otros delitos de mayor connotación, necesita pues que sean tres jueces para efectos de que se lleve a cabo ante ese juzgado de juzgamiento de manera competente, que lo conozca, a diferencia de un juzgado penal unipersonal que va a ver los delitos que no llevan este colegiado. Pero es con el auto de enjuiciamiento que se abre, digamos, la posibilidad del ingreso a juicio oral y con mayor razón, una vez recibido el expediente que contenga los medios probatorios que han sido admitidos con ocasión de la audiencia de control de acusación, que de acuerdo a lo que establece nuestra normativa procesal y las directivas respecto de la formación del expediente, ¿no? Del expediente judicial, del cuaderno de debates, etcétera, es que se convoca a una citación a juicio oral, es decir, se emite un auto de citación a juicio oral donde recién entiéndase que va a conocer el juez de juzgamiento. Pero en el juicio inmediato es cosa muy distinta, como en estos ejemplos que hemos manifestado hace algunos minutos de omisión de asistencia, de lesiones leves, de conducción de vehículo en estado de ebriedad y de otros, ya porque para la aplicación de juicio inmediato incluso se puede dictar en los delitos de tráfico ilícito de drogas en su modalidad básica, por ejemplo, o sea, que no revistan complejidad, pero sí se puede aplicar en incoación de proceso inmediato por el resto de los delitos, salvo prohibición expresa, y lo establece el mismo Código Procesal Penal. Bueno, lo concreto es que el juez de juzgamiento va a dictar acumulativamente el auto de enjuiciamiento y auto de citación a juicio oral, porque como ya hubo un requerimiento de incoación de proceso inmediato, un auto que lo declaró procedente y el auto lo dictó el juez de investigación preparatoria, se le conminó a que dentro del término de ley remita, ¿no? El fiscal el requerimiento de acusación, entonces quien va a efectuar la audiencia de control de acusación, verificar el control formal y sustancial, va a ser el juez de juzgamiento y por lo tanto será el juez ya de juzgamiento, como es un proceso especial, quien va a dictar el auto acumulativo de citación de enjuiciamiento y citación a juicio oral de manera inmediata. Y es más, en una sola sesión, sin conocer hasta su culminación otro proceso. O sea, debería terminar de conocerlo hasta que se emita sentencia y de otro modo no podría estar conociendo todavía otro proceso. O sea, en esencia, es eso lo que establece el Código Procesal Penal. Algo similar ocurre, por ejemplo, en la legislación colombiana, y por aquí tratamos de, digamos, demostrar la similitud, si se quiere, ¿no? En Colombia, por ejemplo, el juez de garantías ya terminó de conocer la causa, pero el juez de
juzgamiento es quien lleva a cabo una audiencia previa ya con la formulación de la acusación. Una cosa muy distinta, fíjense, ¿ah? Es una suerte de requisitoria fiscal. O sea, el juez de juzgamiento que no debería ya involucrarse, contaminarse más con la acusación, porque se entiende que no ha conocido, no es su trabajo, en rigor no es su trabajo, porque la audiencia de control de acusación lo debe ver el juzgado previo, ¿no? Quien ha prevenido en el conocimiento de la causa, pero en Colombia lo que hace es realizar una audiencia respecto de la formulación del requerimiento de acusación, cual si fuera juez de investigación preparatoria, verifica la imputación, incluso verifica qué medios probatorios deberían ingresar o no al, al juicio propiamente. Yo le encuentro la similitud con el proceso inmediato. ¿Por qué? Porque además de eso tiene que hacer una audiencia preparatoria para preparar el juicio. Mira, qué curioso. Se supone que el juez de investigación preparatoria en nuestra legislación penal es quien lleva a cabo la audiencia de control de acusación en etapa intermedia, pero en Colombia es el juez de juzgamiento quien hace una audiencia preparatoria para el juicio oral, después de haber hecho una audiencia anterior digamos, de la verificación de la formulación de la acusación. Y existe una audiencia propiamente, una tercera audiencia, llamémoslo así, donde recién va a instalar el juicio oral, con todos los medios probatorios que ha admitido no el juez de investigación preparatoria, sino el mismo juez de juzgamiento. O sea, me parece un enredo, ¿no? Pareciera un enredo, pero en concreto verifica el requerimiento de acusación, incluso podría devolver lo que en buena cuenta se está haciendo como si fuera una mini audiencia, ¿no? Cuando ustedes ven que el requerimiento perdón, el auto de enjuiciamiento del juez de investigación preparatoria o está mal redactada, no recogió lo que realmente debió reflejar de lo que aconteció en audiencia y a veces incluso hasta le falta la tipificación adecuada, peculado para sí, peculado para otro, eh, no sé, por apropiación peculado por percepción, administración, en los delitos de lesiones leves por violencia familiar, pero no se ha dicho qué grado de vínculo tenía la parte agraviada, si acaso era conviviente, ex esposa, o qué parte del núcleo familiar es por el que se ha comprendido en el delito de lesiones leves por violencia familiar. No estamos hablando de agresiones contra las mujeres integrantes del grupo familiar. O sea, no se ha explicitado bien, pero ya pasó a juicio oral. Y bueno, ya el juez de juzgamiento que vea su caso, no es así. En Colombia lo que se hace es hacer una suerte de control y es el juez de juzgamiento quien verifica qué medios probatorios, qué testigos van a tener que acudir propiamente al juicio oral. Bueno, se podría decir que se está contaminando de alguna manera, ¿no? Pero no está actuando todavía la prueba. Lo que está haciendo es verificar la pertinencia, conducencia y utilidad de los medios probatorios y también está verificando, como tiene que ser además, bueno, debería hacerlo el juez de investigación preparatoria en nuestra legislación peruana, ¿no? La especificación clara y concreta del por qué se está ofreciendo como órgano de prueba a tal o cual, a Pedrito, a Jaimito, a Rosita, ¿por qué? Sobre qué extremos va a declarar, porque lo que va a ocurrir es una suerte de distorsión. Le admitimos a Pedrito, a Jaimito, a Michael por un extremo de lo que va a declarar, pero en el juicio oral declara sobre otra cosa. ¿Era testigo directo? ¿Era un testigo de oídas? ¿O era un testigo simplemente que finalmente ni siquiera debió haber sido admitido por el juez de investigación preparatoria? Entonces, esa suerte de control lo hace, ¿no? En Colombia, según su legislación y la práctica que ellos tienen, de manera mucho más avanzada, porque en la medida que hay mayor delincuencia, que la hay, ¿no? Como en México, ya como existe también en Ecuador y en Colombia, y ni qué decir en Salvador, hay algunas cuestiones sociales, políticas, hasta demográficas que permiten que en buena cuenta estén mucho más avanzados porque la sociedad así lo exige, ¿no? En la medida que exista mayor violencia, mayor inseguridad, quiero entender que es por eso que también la legislación va perfeccionándose con mayor rapidez, porque estamos frente a otro tipo de fenómenos, a otro tipo de figuras delictivas que seguramente en algún momento nosotros de a poco vamos a ir a conociendo, ¿no? Delitos que se cometen incluso con drones, ¿no? Delito que el sicariato y, digamos,
El asesino a sueldo, pues aquí es a diario, ¿no? 10, 15 personas detenidas a diario por sicariato, por homicidio, por los delitos de ciberdelincuencia, etcétera, ¿no? Es una realidad que va a trascender fronteras y que seguramente, más aún si somos países vecinos, va a llegar a nuestro país peruano en algún momento. Sin embargo, no se está teniendo muy en cuenta en la práctica misma de su aplicación adecuada. Pero como les decía, hay ese tipo de diligencias, además de esa diligencia de la verificación de la audiencia, del requerimiento de acusación, además de esa audiencia preparatoria para el juicio oral y la audiencia de juicio oral propiamente, donde ya se va a actuar cual si fuera nuestra etapa estelar que nosotros tenemos en esta legislación peruana, ¿no? Bueno, de la actuación como tal, ¿no? Donde hacemos los alegatos de apertura y seguimos la lógica que establece el Código Procesal Penal, siguiendo por los alegatos de apertura, lectura de los derechos, ¿no? De pronto si se somete o no, y si no se somete a la conclusión, disponemos la continuación de juicio oral, prueba nueva, convenciones probatorias, actuación de los testigos, de cargo, de descargo, y además ya propiamente la realización de medios de prueba documentales, prueba de oficio, no hay, por ejemplo, en Colombia, no hay prueba de oficio, está proscrito, prohibido, porque al final el trabajo lo hace y es de exclusiva responsabilidad de los sujetos procesales legitimados en el cual el juez debería ser un tercero imparcial. Pero en nuestra legislación peruana vemos que el juez, de pronto, por evitar la impunidad, porque finalmente es una excepcionalidad, no es una obligación, es una facultad, es una atribución de la prueba de oficio, que podría darse también a petición de parte o de oficio, pero en Colombia no existe prueba de oficio. ¿Ya? Bien. Eh, Avanzamos. El proceso inmediato, por eso les decía, es parecido en todo caso el juicio oral acá al de proceso inmediato, porque en el proceso inmediato lo que va a ocurrir es que producto de esa incoación se le va a combinar a presentar su requerimiento de acusación y es el juez de juzgamiento, no el juez de investigación preparatoria quien lo va a ver. Por eso es un proceso especial, si no estaríamos siguiendo la lógica de un proceso común que transita por las etapas que ya todos seguramente lo tenemos muy en claro, ¿no? Y el proceso inmediato, desde luego, va a ocurrir en ciertas condiciones que también lo establece el artículo 446, no en todos los casos, sino que ha sido sorprendido y en delito flagrante, cuasi flagrancia, presunción de flagrancia, flagrancia clásica, en qué tipo de situación estamos. No todo necesariamente va a ser bajo la flagrancia clásica, porque puede existir presunción de flagrancia también, o cuasi flagrancia, ¿no? Entonces, en la medida de cuánto se ha demorado en identificar una persona, no siempre se le va a detener in situ en el momento del hecho, sino tal vez pasado 3, 4, 5 cuadras, o tal vez cuando se está cambiando de polo, o cuando está limpiando el cuchillo, ¿no? De toda la sangre que ha quedado embarrada el arma blanca, o cuando está revendiendo ya el celular en las Malvinas, o en el Hueco, o en las Américas, si es que somos más regionalistas en Ayacucho, ¿no? Entonces, ¿en qué momento ha ocurrido? Pero finalmente es flagrancia. O la gente se alertó, tocó el silbato, o vino el comité de autodefensa a una realidad mucho más rural, ya, pero son los que tienen que poner de conocimiento al puesto del policial más cercano, ¿no? Fíjense, entonces hay que entender que también pues se tenga que evitar excesos, ¿no? Porque si no, ya caemos en una distorsión de hacer justicia por la propia mano. Y tampoco ese es el propósito del Código Procesal Penal. O de pronto se ha confesado la comisión del ilícito penal, los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. O sea, no en todos los casos, tendría que ser evidente. Es evidente. ¿Por qué? Porque en los casos, como ocurre de omisión de asistencia familiar, de lesiones leves, accidente de tránsito, etcétera, todos los demás ejemplos que hemos dado, pues, es evidente porque ahí están todos, está la cámara de videovigilancia, está la declaración de las partes, está el reconocimiento médico legal, está la vista fotográfica, está la persona que salió en defensa de tal o cual parte procesal, y entonces sí está totalmente embarrado, pues, y no queda otra más que reconocer el delito, ¿no? Bien. Ujú. Ya. Cuando dice que deberá
como mencionábamos hace algunos minutos, es una imposición legal en omisión de asistencia familiar, en los delitos de conducción, de estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado también en el artículo 3 del artículo 447 del presente Código. No nos vamos a detener más en eso, sino más bien en los pocos minutos que nos queda, señalar que el proceso por delitos de función atribuidos también a altos funcionarios públicos es un proceso especial, ¿no? De algunos funcionarios públicos, no de todos, sino de los que están señalados expresamente en el artículo 99 de la Constitución, congresistas, Contralor General de la República, etcétera, ¿no? O, todos o ministros en los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de haber cesado en él, ¿no? Algunos tienen pues inmunidad parlamentaria, otros tienen antejuicio político, ¿no? Se regirá entonces por las reglas del proceso común. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta en qué tipo de situaciones y quiénes también son los que los tienen que procesar, ¿no? Vemos en los casos en el cual están involucrados, tal vez hasta personajes públicos o de farándula, pero que en rigor quienes los van a tener que investigar por el tema de estar vinculados personas de alta jerarquía o por su condición de funcionarios públicos son distintos a los que normalmente podrían conocer, llámese un juzgado o una fiscalía pues provincial, ¿no? Sino superior, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en los casos de los jueces. ¿No? A nosotros no nos puede investigar un juzgado, digamos, de la misma categoría, ¿no? Sino una fiscalía superior en este caso, cuando uno es juez especializado. No podría investigarnos con nuestra condición de tal un fiscal provincial, se me ocurre, ¿no? Cuando es en el ejercicio del cargo. Bien, bueno, en este caso hablábamos hace un momento, delitos, sí, bueno, decíamos hace un momento qué tipo de persona, congresista, defensor del pueblo, magistrado del TC, ¿no? Eh, todos ellos, se sigue todo un procedimiento que implica que debe ser puesto incluso en el plazo de 24 horas a disposición del Congreso, del Tribunal Constitucional, según sea el caso, a fin de que inmediatamente autorice o no la privación de libertad y el enjuiciamiento. Hay casos en el cual puede ser delito flagrante, pero vemos que en la realidad misma, pues no siempre esto ocurre, ¿no? Porque el delito en los cuales se ven inmiscuidos son delitos clandestinos, ¿no? Es decir, que ocurren pues bajo la apariencia de la legalidad, y no necesariamente son flagrantes, ¿no? Salvo que sea un delito común, por un tema en el cual se le ha encontrado pues flagrantemente y eso permite agilizar el procedimiento. Proceso de seguridad es el inicio, la instauración de un proceso de seguridad se da luego de haberse dictado una resolución prevista en el artículo 77, 75 o cuando al culminar la investigación preparatoria considere que solo corresponde imponer al imputado una medida de seguridad por su condición, ¿no? ¿No? Para evitar que el perjuicio sea mayor de un internamiento, pues, en condiciones carcelarias, ¿no? Es una persona que implica que necesita únicamente medidas de seguridad. Los que tienen los interdictos, por ejemplo, los que tienen una pena anexa, una interdicción, no por su propia situación, que no pueden valerse por sí mismos. Entonces a ellos no necesariamente se les va a internar en un establecimiento penitenciario, sino en procura más bien que se pueda mm, restablecer, mejorar, ¿no? Encontrarse con sí mismo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que en ese tipo de situaciones el procedimiento es distinto, implica un proceso de seguridad, ¿no? Vamos a ir rápidamente. Bueno, en realidad hablar sobre cada uno de los procesos especiales implicaría abordar toda una jornada, ¿no? Toda una sesión, pero se nos ha encargado como tal procesos especiales, además del principio de oportunidad, y estamos tratando de tocar algunos tópicos más resaltantes, más importantes, como el de querella, por ejemplo, ¿no? La querella. ¿Quién no ha querellado a alguien? Nos preguntaríamos. Y es el justo derecho que uno tiene, ¿no? Por su honor, su reputación, por los delitos de injuria, calumnia y difamación, porque te atribuyeron un hecho, te injuriaron, te insultaron, te vejaron o te difamaron, que puede ser incluso mucho más grave con la utilización de medios de comunicación, ¿no? O la difusión, la difamación puede ser incluso agravada cuando se utilizan estos mecanismos que permiten que
la noticia se difunda, se irradie en perjuicio sin haberse corroborado previamente y es algo que los periodistas no entienden, más allá de que deben de respetar el código de ética, ¿no? Que ellos también tienen, más allá de que algunos son pseudo periodistas, más allá de que algunos, pues, no obstante ser incluso periodistas, deberían tener en cuenta que el principio de presunción de inocencia es algo que constituye una garantía. No hay derecho absoluto. O sea, hay que tener en cuenta eso, no hay derecho absoluto. Frente a un derecho, siempre va a haber un derecho respecto del cual puede ser mayormente preponderante. Entonces, tenemos que tener en cuenta los principios básicos, las garantías y sobre todo el principio de convencionalidad en el cual se rige la presunción de inocencia. Pero es tan fácil, tan sencillo adjetivar a una persona bajo el manto de la prensa o bajo el supuesto de que todos pueden denunciar porque sí, y es tan fácil denunciar, ¿no? No se necesita arancel judicial. Y es eso lo que tal vez permite que todas las personas, pues, suelto de huesos, califiquen, adjetiven, porque si se pagase aranceles, si se pagase, ¿no? Ciertos conceptos, ¿no? Como ocurre en un proceso civil, ciertamente ya implicaría un, digamos, un gasto, ¿no? Y hasta lo pensarían dos veces, pero en una denuncia es tan fácil que se hace por vía telefónica, por fax, teléfono, a la fiscalía de turno o por un escrito que no es necesario incluso que se firme, ¿no? Que esté autorizado por un abogado. Por eso es tan fácil y por eso justamente existe el delito en el cual no se puede pues menoscabar el honor y la dignidad de las personas y para eso está la querella, ¿no? El directamente ofendido se constituirá como querellante particular, pero siguiendo las reglas de cual si fuese una demanda, porque allí sí se pagan los aranceles, sí se paga por ofrecimiento de pruebas, sí se puede someter a una inadmisibilidad incluso, ya puede subsanarla, pero tiene que haber una imputación también concreta. Ahora, ¿qué pasa? Esto tendría que concluir con con el perdón del ofendido, ¿ya? O si llegan a buen puerto, cabe la conciliación, por ejemplo, en una querella. Sí, cabe la conciliación. Se puede dar, pueden terminar el proceso con una conciliación, pero que en proceso penal, sí, es un delito la querella, pero es ejercicio privado de la acción penal. No es de persecución pública, ¿no? Es un delito en el cual están involucrados solamente el querellante y querellado, el quien ofendió y el ofendido, digámoslo así, ¿no? Pero tiene que ver datos identificatorios del hecho, ¿no? Que se atribuye. Si el de más adelante vamos a ver, por ejemplo, que se tiene que acompañar incluso copias del mismo para cada querellado, es un requisito de admisibilidad inclusive. Por eso les decía que sigue las reglas, la lógica de un proceso civil que se aplica supletoriamente a este. No obstante ser un delito, pero sí, en el procedimiento, como es un proceso especial, se sigue las pautas del derecho procesal civil. ¿Ya? Hay ciertas reglas especiales, ¿no? Digamos, no viene a la audiencia, no se conecta. El proceso podría terminar con un sobreseimiento en ejercicio privado, ella, así es. Entonces el proceso va a quedar archivado porque la justicia tampoco puede estar pues a la espera de que, no obstante ser un proceso especial de ejercicio privado, que las partes se desinteresen, ¿no? Y el proceso esté, digamos, sujeto a la buena voluntad de las partes. Tampoco es así. Entonces, si de manera injustificada no concurre a la continuación del juicio oral, puede sobreseerse. Otra regla a tener en cuenta en una querella ya es de que si acaso no ha subsanado en su oportunidad con los requisitos que debió contener, ya no podría estar querellando nuevamente por el mismo hecho. ¿Ah? Miren, se dan cuenta, eso te enseña la práctica, ¿no? Pero hay que tener en cuenta pues siempre el fundamento teórico, la base legal correspondiente. Bien, avanzamos. El proceso de terminación anticipada. Bueno, sí, es un proceso especial, pero se aplica en un proceso común. Sí, pero es un proceso especial. ¿Por qué? Si bien se invoca en un proceso común,
esto se ve por cuerda separada, es decir, como un cuaderno incidental, como un cuaderno aparte, para que se entienda. Otro incidental. ¿Por qué? Porque de no prosperar la terminación anticipada, se entendería como no, como inexistente, ¿no? ¿Qué sucede? En la terminación anticipada, no sé si por la mala instrucción, información, ¿no? Del abogado al imputado, han quedado en que va a reconocer, pero dado la hora en el que debería responder de manera clara ante el juez si va a reconocer el delito, el procesado dice, no, yo no voy a reconocer mi delito. Total, ¿cómo quedaron? Sí, me voy a someter, pero quiero dejar en claro que no tengo la culpa y que solamente lo estoy haciendo porque ya no quiero tener problemas, pero no, pues. Y existe una acusación, ¿ya? Respecto del cual, evidentemente, estás reconociendo los hechos. Si hablamos de terminación anticipada o si hablamos de conclusión anticipada, entonces ya hay una imputación concreta respecto del cual entiéndase que va a ser reconocida en los términos que ha sido formulado. Hay una formulación, hay una disposición de formulación de investigación preparatoria o hay un requerimiento de acusación. Son estos documentos que van a servir de base, ¿no? Para que recaso previa orientación de su abogado, previa una información adecuada de su abogado y si no lo hace, pues el juez tendrá que hacerlo saber previa su respuesta en conferencia con su abogado, es decir, en coordinación con él, para que de manera concreta nos diga si en principio reconoce los hechos en materia de imputación. Lo otro, si conoce de las consecuencias, porque el abogado podría decir, ya bueno, no me paga, mejor que se someta. Además, ya este proceso está dilatando, tengo otros procesos mucho más, entre comillas, importantes. Todos los procesos deberían ser importantes, ¿no? Porque finalmente es su patrocinado. Seguramente unos más complejos que otros, pero finalmente también hay que tener en cuenta que rige pues la lealtad procesal para con su patrocinado, porque si bien él ya quiere zafarse del proceso, quien va a soportar el jus puniendi va a ser el imputado. Y es el imputado quien va a ser sentenciado, quien va a cumplir las reglas de conducta durante un año, quien va a tener que pagar la reparación civil de su bolsillo, o es el abogado, ¿no? El abogado pedirá sus honorarios, como que es lo que le corresponde, pero de pronto tal vez ahí quedaba la salvedad de que por alguna defensa mucho más informada, mucho más preparada, hasta que había una absolución, pero bueno, ya le está combinando a someterse a una conclusión anticipada. Cosa que también debe tener en cuenta el juez, porque si el juez, no obstante que se someta a conclusión anticipada y advierte que no constituirían los elementos constitutivos del tipo penal y cabe una absolución, podría absolver, pese a que se han sometido. Hay esa posibilidad y hay casaciones sobre ese particular. Pero en lo normal, lo regular, lo común es que el abogado ya conversó previamente con la fiscalía y si no ha conversado de manera, digamos, tan directa o no clara, pues evidentemente se puede hacer un receso para que se someta también. Pero la terminación anticipada es una solicitud, en todo caso, que se pone en conocimiento, bueno, en principio porque han conversado con la fiscalía, se somete pues al control de legalidad del juzgado y va a terminar aterrizando en una sentencia condenatoria. Por eso, volviendo a lo que les decía a un inicio, ya las 10 de la noche, ya es las 10 de la noche, es mucho más conveniente que si es que tienes todas las cartas en tu contra, ¿con qué cartas vas a ir a juicio oral y pretender una absolución si todo está contra tuyo? Es mucho más conveniente someterse, pues en todo caso, antes, porque no una defensa responsable no es aquel que ojalá, ¿no? Se le absuelva en patrocinado producto de haber transitado todas las etapas procesales. Tendría que buscársele una condición, digamos, una pena más beneficiosa, ¿no? Más ventajosa para su patrocinado. Si está todo en contra de él, existe mucha prueba sobre el particular. Entonces la terminación anticipada en este caso podría ser una de las salidas, la celebración de una audiencia, que es de carácter privada, ¿no? Entonces, si bien toda audiencia es de carácter pública, pero una terminación anticipada, como ocurre con los delitos también de violación sexual
como ocurre en la querella, es de carácter privado porque solamente involucra a los demás. Más aún en la terminación anticipada, si es que no llegan a un buen acuerdo, a un buen puerto, se declara como inexistente y el hecho de que no haya aceptado los términos del acuerdo, aquel juez pues, lo desaprueba y no tendría por qué prejuzgársele. Ah, claro, como quiso someterse a la terminación o a la conclusión, entonces es porque es responsable, entonces lo voy a condenar necesariamente. Entonces ya sería un circo el juicio oral. ¿De qué serviría? Entonces se declara como inexistente porque no se sometió, porque tal vez fue mucha la pena que solicitó la fiscalía o excesiva la reparación civil o el actor civil quiso sacar, digamos, mucho más dinero. Entonces, en estas condiciones también desventajosas, el acusado no ha querido someterse, pues, y hasta tal vez podría terminar siendo absuelto, ¿no? Por las situaciones que ya les estamos indicando, ¿no? Fíjense. Bien, puede ser una sentencia conformada, parcial o total, ¿no? Y el juez tendría que efectuar el control de legalidad correspondiente. La misma situación, bueno, similar situación aplica en la conclusión anticipada. Esta es terminación anticipada, pero conclusión anticipada no es un proceso especial. La terminación anticipada sí es un proceso especial. Ya la conclusión anticipada es como consecuencia de que ya ingresa a juicio oral, pero al inicio de cuando se lleva a cabo la instalación, se le pregunta después de la lectura de los derechos si va a reconocer o no el delito y si se va a someter o no a la reducción de la séptima parte de la pena, ¿no? Y eso implica pues un expreso reconocimiento y arrepentimiento de su responsabilidad penal, de lo que ha cometido y que por lo mismo va a ser sentenciado. En ambos casos hay sentencia. En principio de oportunidad no hay sentencia. Bien. Bueno, el proceso de colaboración eficaz podría ser todo un diplomado completo, ¿no? Pero bueno, sabemos muy bien que hubo modificaciones sobre el particular, que debe ser corroborable, que este acuerdo de beneficios y colaboración puede ser con una persona natural o jurídica, pero implica pues el reconocimiento de de algún tipo de participación delictiva, porque en principio para someterse a, como tal, entiéndase que esta persona ha tenido una cuota de participación y está pretendiendo colaborar ante las autoridades por un tema de eficacia de la justicia penal para que merezca una reducción de la pena, ¿no? Para que sea mucho más benigna o no soporte, ¿no? Todo el peso, ¿no? De la ley que decíamos hace un momento y que tiene que ser reservada, definitivamente reservada. En alguna oportunidad cuando fui juez en el BRAE, ¿no? Digamos, se presentaba este proceso y ellos sabían cómo operaban los miembros de una organización para el traslado de hoja de coca y sabía qué vehículo era, cuál era la frecuencia, en qué horario tenía que pasar, ¿no? Quiénes iban a ser los ocupantes, cómo se iba a llevar a cabo ese traslado de droga. Y bueno, esa información era privilegiada, ¿no? Esa persona solamente lo sabía y eso reveló ante la fiscalía. La fiscalía entonces pone a consideración del juzgado que esa información corroborable definitivamente ha tenido éxito y ha permitido, digamos, desarticular una organización, ¿no? O finalmente ha servido para poder, ¿no? Frustrar, ¿no? La comisión de un ilícito penal que mantenía todavía ese modus operandi. Entonces, ¿cómo no? ¿No? Entre comillas, premiar a ese colaborador eficaz. Se le puede reducir la pena. Hay una suerte de control de legalidad también que en ese caso tiene que efectuar el juez, producto de la colaboración del eficaz, que es un proceso autónomo, ya, muy bien, y que debe también participar en los delitos, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas, la Procuraduría Antidrogas, ¿no? También participa. El proceso por faltas, si bien hay delitos y faltas, es un sistema dicotómico nuestra legislación penal. No todos son delitos, pueden existir faltas, ya, y que en este caso también, pues, una persona ofendida por una falta puede denunciar su comisión ante la policía o directamente al juez de paz letrado comunicando un hecho constituyéndose como tal, ¿no? Como si fuese un querellante particular, más o menos, para que se entienda. Pero son por delitos, digamos, simples, ¿no? Si se quiere. ¿Ya? Y que en grado de apelación, ya lo ve el juzgado de investigación preparatoria. Bien, bien, señores, ¿alguna duda? Tenemos una cantidad significativa de preguntas. Creo que vamos por ese lado y si hay alguien que lo quiera hacer de manera oral, ya con el micro abierto no hay ningún problema.
A ver. Mm. Sí, las diapositivas las vamos a facilitar a la doctora Suri. Ujú. Ya. Dice que ¿cuándo es que se saltan o se omiten las etapas de un proceso penal como tal? En la acusación directa, pues en la acusación directa, artículo 346 numeral 4 si no me equivoco, allí establece, ¿no? Que ya se evita, se prescinde, se ignora, se pasa, llamémoslo así, la etapa de investigación preparatoria porque hay dos supuestos, ¿no? En el cual está plenamente vinculado esa persona o existen también, pues, elementos probatorios que a esta persona lo vinculen, porque pueden haber pruebas, pero más no la vinculación contra esta persona. Entonces, también, si no concurren estos dos supuestos, porque es copulativo, no es disyuntivo, ¿no? O sea, ambos supuestos deben ocurrir, deben componerse para que se evite ya la investigación preparatoria estos 120 días, porque ya, bueno, esa es una persona que ha sido sorprendido en flagrancia, ya eh, digamos, dedicándose al traqueteo de droga, ¿no? Al traqueteo de droga, vendiendo allí en un lugar donde hay mucha afluencia de prostitución o de tráfico ilícito de drogas o que se venden drogas al menudeo. Entonces ahí están las cámaras, ¿no? Ahí están los testigos. Es más, un efectivo terna se ha hecho pasar como una persona que consumía y que fue a adquirir. Pues existe todo, ¿no? Y hay personas que lo echaron también a esta persona, que era la competencia, que en la otra esquina o en la otra casa vendía también droga, pero un monto diferente, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones tenemos todo. Vamos todavía a realizar, a emitir una investigación, a desarrollar una investigación preparatoria, si ya tenemos todo, una acusación directa. Pues ya no hay la necesidad de que todavía tengamos que esperar 120 días para participar, para realizar qué diligencia. Si es más, este señor dijo que sí, efectivamente, ¿no? He estado vendiendo, algunos eran para mi autoconsumo y pretendió indicar que era autoconsumo, pero era más allá de lo legalmente permitido, una acusación directa. Ya no hay investigación preparatoria, pero sí hay requerimiento de acusación. Y si hay requerimiento de acusación, hacemos audiencia de control de acusación y pasamos a juicio oral. Que podría ser también la ecuación de proceso inmediato, ¿no? Mucho depende de qué es lo que va a postular y cómo lo va a postular la fiscalía. Ya. Ujú. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me Levante la escuchamos? mano. Sí. Sí, Eh, adelante. doctor, justamente en lo que usted ha hablado sobre la acusación directa, por ejemplo, en un delito de omisión, y ahora que ha salido la ley 32.130, entonces, em, eh, dentro de los actos de investigación, a veces se pide la constatación domiciliaria, ¿no? Y la policía dice, no, yo no tengo por qué hacer la constatación, a mí me tienen que entregar la carpeta. Y luego uno va y habla con el fiscal y le dice, bueno, ha salido esa ley. No, yo por qué tengo que pasar a la policía si es alimentos, es omisión. De frente hago mi acusación directa. Y al final el señor fiscal con su asistente fiscal han hecho la constatación domiciliaria del investigado. Eh, y yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? En las acusaciones directas de estos procesos, pero ¿cómo va a ser, doctor? Yo me gustaría mucho saber su opinión. Pero ¿quién afirma de que no debería contar con la participación de la policía y que solamente lo haría a nivel de despacho fiscal, algo así? Fiscalía, Fiscalía Ya. le pide a la policía que haga la constatación, como acto de investigación, que haga la Ya. constatación Y la policía no domiciliaria lo quiere hacer. porque quiere que le pase la carpeta fiscal. Y al final Mm. han terminado haciendo la constatación domiciliaria del investigado el señor fiscal y su asistente. O sea, se va a quedar la carpeta en la fiscalía, porque Ya. dice que no tiene el señor fiscal por qué enviarlo, porque es omisión de asistencia familiar. ¿Qué se va a investigar? Me dice. Y bueno, tiene razón, ¿no? Se hace valer con el artículo 11 de un reglamento, ¿no? Pero no sé, doctor, ese es un debate y en ese escenario, ¿cuál cree usted que sería lo más
Salomónico. Pero para empezar, ¿por qué tendría que hacer constatación en un delito de omisión de asistencia familiar? Importa mucho que vivan juntos, más bien si se entiende que no viven juntos o la madre la ha agraviado, por eso está comprendido un proceso de omisión de asistencia familiar. Como son padres Eh, separados, sí, es que en verdad hay diligencias que no resultarían siendo pertinentes. A ver, quiero entender esta suerte de divorcio pues, que existe aún a propósito de esta ley, ¿no? Entre la fiscalía y la policía, que no le hace nada bien, es un flaco favor en realidad en el sistema de la investigación cómo no, que afecta al sistema de administración de justicia en la medida de que cuando conviene y con respeto, con mucho respeto, porque hace mucho tiempo también he dictado a muchos de los efectivos policiales que han sido alumnos míos en las diferentes universidades que he dictado, pero cuando conviene, sí investigo y cuando quiero, cuando no me conviene o es muy complejo, no quiero investigar. Tampoco es así. Finalmente, si se ha propiciado que sea la fiscalía quien investigue, eh, ahora se está viendo tal vez abarrotado, como que va a ser inmanejable en algún momento, este, la carga que ellos van a tener en su cancha, ¿no? En los espacios donde ellos se desenvuelven. Nadie está en contra de que ellos investiguen, finalmente van a seguir investigando, pero quien dirige, quien conduce, quien es responsable de alguna manera de que prospere o no esta investigación, y quien va a sostener por último en audiencia no es el policía, es el fiscal. Dictará las pautas necesarias, correspondientes, y es por eso que existe esta, si se quiere, voluntad, ¿no? Manifiesta de la fiscal de la Nación recientemente elegida, proclamada y también en ejercicio de función, que ha dicho que va a plantear una acción de inconstitucionalidad respecto a esta ley, que se ha pretendido reglamentar, desde luego, pero siempre va a existir esta suerte de roce institucional en la medida de que también algunos van a pretender sacar cuerpo porque los plazos procesales van a vencer y van a querer trasladar la responsabilidad de la fiscalía, o en todo caso, en sentido negativo, a la policía. Pero tampoco es un en- tema nuevo de que hay algunas investigaciones que se pueden llevar a cabo a nivel de despacho fiscal. Antes se hacía por recelo, por cuidar la prueba, por evitar el tema de que se haga público alguna documentación o que se extravíe alguna documentación. Pero en el caso en concreto, ¿no? Para no explayarnos mucho, en omisión de asistencia familiar, ¿qué más investigaría? Más bien lo que tendría que propiciar es un principio de oportunidad que hemos visto hoy día en clase, ¿no? Porque no vas a reducir ni aumentar lo que ha sido aprobado ya por el secretario del Juzgado de Paz Letrado respecto de un monto que está pendiente de pago y que ha omitido el investigado. Lo que está en discusión es cómo va a pagar lo que ha omitido, qué acción va a investigar, si este es un delito por omisión. Simplemente será verificar claro. que no pagó y por qué no pagó y en cuánto tiempo puede pagar. Nada más. Yo incluso discrepo con la constatación del que se va a hacer, porque se entiende que justamente porque han estado separados es que se llegó a sentenciarse porque no tenían lecho común y no se estaba haciendo cargo, pues, del alimentista, ¿no? Salvo que hubiera en su momento pedido la exoneración de alimentos y otras figuras ya que se dan en el ámbito, pues, del juzgado de paz letrado, ¿no? Es otro tema, ya ingresó pues a la cancha de la fiscalía, pero no tendría por qué constatar propiamente si viven o no viven juntos. O no sé cuál habrá sido ese propósito de constatar qué. ¿Qué va a constatar? ¿Que es su hijo? Ese es otro tema. Es Sí, como doctor, cuando el y si no, otro día, pues, ¿no? Cuando el otro día en una audiencia de vista, porque el juzgado mixto también ve juzgados de paz letrado por un tema de apelación de alimentos, me dice, no, en este momento quiero plantear que no es mi hijo, pero ese es un tema de filiación, pues. ¿Qué tendría que ver el superior en grado respecto de algo que no se propició, no hizo valer en su momento? O sea, recién decir que es mi hijo, no es mi hijo cuando hay una sentencia de alimentos que se entiende, ha seguido las garantías procesales el juez de paz letrado y que por cuya razón le ha sentenciado a una determinada suma, que es poca o mucha, pero finalmente incluso en ese cuaderno pudo haberse apelado hasta el monto o hasta la liquidación misma. Lo otro es un tema de filiación.
Hay principio dispositivo de las partes en un proceso civil. Ya, a ver, avanzamos. Ujú. Gracias, Villarruel, por el reconocimiento. Bueno, hacemos todo el esfuerzo, en verdad, de poder transmitirle estos pocos o muchos eh, o muchas experiencias, pero finalmente es con el claro propósito de poder coadyuvar, ¿no? En la formación de ustedes y gracias a los organizadores que estamos acá también. Ya, a ver. Ujú. Dice, en la Doctor, dime. investigación preparatoria se emite un auto de acuerdo reparatorio. En el incumplimiento del imputado aceptido se revoca de oficio. En la investigación preparatoria se emite el auto de acuerdo reparatorio. Doctor, buenas noches. No sé si me Ya, permite. a ver, un ratito. Bueno, esto tendrá que... no hay que confundir el tema de la pena. La revocatoria de la pena es otra cosa. Ya. A ver, un momentito antes de responder su pregunta, vamos a responder las preguntas que están en el chat. Claro, precluyen, ¿no? La terminación anticipada tiene su momento, ¿no? La conclusión anticipada ya es al final en la instalación del juicio oral. El principio de oportunidad es a nivel preliminar, ¿no? Mucho se decía que la terminación anticipada incluso tenía que, en el peor de los casos, agotarse en la etapa intermedia antes que oralice la acusación, pero eso ya ha sido superado ya. Tendría que solicitarse antes de que concluya la investigación preparatoria. Ya. Los plazos precluyen, por supuesto. Algo que no hiciste no podrías hacerlo valer después. O sea, que la justicia te va a esperar tampoco es así, ¿no? Ya. Sí procede el sobreseimiento, ¿por qué no? Cuando hay una incoación de proceso inmediato y de pronto, por alguna razón, recién se encontró los vouchers de lo que pagó, pero en su momento tal vez estuvo en una situación de indefensión o se está cuestionando que no fue requerido oportunamente, pero encontró los vouchers finalmente, y es más, la graviera reconoció que efectivamente o bien le pagó en efectivo, y existen allí de manera directa tal vez la declaración expresa de esta parte, bueno, por alguna razón también está declarando en ese sentido, pero existen los pagos, sin el cual no hubiera iniciado ni siquiera ese proceso penal. Se puede sobreseer la causa. ¿Por qué? Porque después del dictarse el auto que declara procedente de incoación de proceso inmediato, es el auto de enjuiciamiento. Quien lo emite es el juez penal unipersonal de manera acumulativa, el auto de enjuiciamiento con citación a juicio oral inmediato. Entonces, en ese momento, efectuando el control formal y sustancial, un medio técnico de defensa y una solicitud de sobreseimiento puede ser resuelta por el juez penal unipersonal en la audiencia de juicio inmediato. Entonces, el sobreseimiento podría ser algo que se aspire y en esas condiciones, verificándose de que sí existen los vouchers, entonces no habría delito alguno que se haya cometido. Ya. Bien. Si hay un delito de lesiones leves en el cual se ha pagado por los gastos de sus atenciones médicas, entre otros, ya, y es más, se le ha estado siempre, ¿no? Acompañando en la recuperación de la lesión que se le causó, siempre ha estado de pie a pie el investigado, usado ya después, pero ya ha estado satisfecho la parte agraviada, pero la fiscalía, como es un delito de persecución, de pronto ha querido todavía requerir acusación y quiere incluso ingresar a juicio oral. En el código existe un criterio de oportunidad. Entonces, si la pretensión es netamente resarcitoria e incluso ha sido satisfecha, entonces eso podría ser favorable. O existe un poco, o queda un poco de dinero que le debió de pagar y al final, incluso previo a la audiencia, le cumplió en cancelar. ¿Es necesario que ingrese a juicio oral? No, ¿verdad? Entonces, el criterio de oportunidad es una facultad que también se puede invocar y el juez aplicarla en ese momento, digamos, en la necesidad de que se solucione
en corto tiempo ese proceso y ya no ingrese a juicio oral para estar sobrecargando, ¿no? Lo que por carga procesal nosotros conocemos. Ya. Bueno, las preguntas son ya básicas sobre la acusación, qué es la formalización, qué es el requerimiento de prisión, son otros temas. Es un requerimiento, la acusación cuando hay una imputación acabada, la formalización es porque se va a judicializar, es una disposición, ¿no? Hay providencias, disposiciones y requerimientos que algunos, bueno, como el requerimiento, todo requerimiento es un pedido, es una solicitud, se resuelve en audiencia, ¿ya? Bien. Ujú. Bien. Bien, señores, muchas gracias por las preguntas y también a los organizadores. Creo que hay una última pregunta con micro abierto ya para ir cerrando. Nos hemos extendido. Para variar, siempre nos vamos más de la hora. Gracias también a ustedes y desde luego por la comprensión a los organizadores. Si no hay ninguna pregunta adicional, estaríamos cerrando Doctor Julio César definitivamente. Sí, Arango, buenas noches. sí, lo En escucho. esta clase al principio de oportunidad, a los delitos de bagatela, doctor, ¿cuánto es la pena de estos delitos para acogerse o para as- que se acojan al principio de oportunidad? Justamente indicábamos que todos esos supuestos en los cuales se va a aplicar están en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Ahí te indica cuándo sí y cuándo no. Estos delitos que no superen los 4 años, cuando no está comprendido un servidor o funcionario público, los delitos en los cuales incluso es perjudicado el agente, ¿no? Ahí establece. Entonces no va a ser en todos los casos, sino estaríamos distorsionando también que en un delito de robo agravado existe el principio de oportunidad, no es así. No son en determinados supuestos en los cuales se establece el artículo 2 del Código Procesal Penal. Lo hemos dicho al inicio de clase. Ah, bien. Bien, señores, muchas gracias. Les vamos a compartir esta diapositiva, perdón, y algunos otros materiales también a la organizadora. Gracias, doctora Suri, por su paciencia y por supuesto por habernos convocados también a esta nuestra disertación, esperando haberlos satisfecho y por supuesto hasta una próxima oportunidad. Saludos. Muchísimas gracias, doctor Julio, por la excelente disertación. Nos estaremos viendo en otro próximo evento académico. Bien, estimados participantes, también agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión. Recordarles que la sesión de hoy es parte de nuestro diplomado especializado en Derecho Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral. Ya nos encontramos en la octava sesión, aún nos quedan 4 sesiones en vivo. Espera un momento, por favor.